En una estructura alcista, cuando el movimiento es institucional y es muy fuerte el movimiento alcista, bien, los precios no siempre tienen la fuerza suficiente de poder retroceder hasta el punto de interés. Bien, si este es nuestro punto de interés, cuando el precio sube con un movimiento muy fuerte, ya sea alcista o bajista, luego los precios no tienen la fuerza suficiente. Bien, por lo tanto tenemos que utilizar de estas zonas de oferta y demanda para poder anticiparnos en qué punto el precio puede comenzar a subir o bajar. En el caso de una estructura alcista, nosotros tenemos que utilizar zona de demanda. En el caso de una estructura bajista, zona de oferta. Bien, como estamos acá en una estructura alcista, va a ser zona de demanda. La zona de demanda se basa no en buscar al último vendedor. El último vendedor sería nuestro punto de interés, bien, sino que se basa en buscar el último movimiento de vendedores antes de todo el movimiento alcista. Bien, entonces, ¿cuál es todo el último movimiento de vendedores? Es este. O el último retroceso, incluso podrían verlo de esa manera, antes del impulso alcista. Bien, todo esto es la zona donde estuvieron los últimos vendedores. Son todo el último movimiento, bien, o retroceso bajista. Significa que, ¿y desde dónde nace ese movimiento? Nace a partir de acá. Eso significa que a partir de este nivel es donde se encontraría la zona de demanda. Bien. Entonces lo que queríamos es buscar todo el último movimiento de vendedores. ¿De dónde comienza? Desde este punto. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros en esta estructura tendríamos nuestra zona de demanda. ¿Y de qué nos sirve encontrar esta zona de demanda? La zona de demanda lo que nos está diciendo es que si el movimiento es muy fuerte, un impulso muy grande, es muy probable que no tenga la fuerza suficiente de retroceder hasta el POI y subir. Sino que el retroceso, tenemos que anticiparnos a que puede ser que el retroceso sea hasta la zona de demanda. Y a partir de ahí el precio podría comenzar a subir. Ya que muchas veces estos vendedores no tienen tanta fuerza para poder recuperarse a todos. Si esto, por ejemplo, es una zona de una hora, ustedes piensen que, digamos que lo que estamos viendo acá es una hora, ¿sí? Entonces, quizás si esto lo viene una temporada mayor, como 4 horas o diario, al final esto va a terminar siendo un solo punto de interés, de un movimiento alcista, una vela verde, bien, y al final sí van a ser todos estos los vendedores, bien, que marcan una temporada refinada, por decirlo así, de una hora, y esto que dibujamos acá, por ejemplo, es al final termina siendo 4 horas o diario, bien. Entonces, si se dan cuenta, si el precio hace un movimiento como este y este, ustedes se van a terminar quedando esperando que el precio llegue al POI. Pero si ustedes hubieran tomado toda esa zona de demanda, que era un punto de interés en la temporada mayor, ahí se dan cuenta que el precio sí termina llegando y comienza a dar ese movimiento alcista. Bien, entonces al final el punto de interés se basa en poder buscar a los que son últimos compradores o últimos vendedores, bien, que quedan en pérdida, bien, pero muchas veces terminan por no llegar, ya que no es una zona muy refinada. Es una zona muy refinada, bien, y muchas veces los vendedores o los que quedan en pérdida no tienen esa fuerza suficiente de recuperar el capital, bien. Entonces yo recomiendo mucho aplicar la zona de oferta-demanda, por ejemplo, cuando el movimiento es institucional, bien.